Un padre soltero corrió hacia un tiroteo para salvar a una policía. Lo que él y su perro hicieron conmocionó a toda la policía. En el caos de los disparos que resonaban por las calles del centro, los ciudadanos aterrorizados buscaban refugio. Un hombre, inexplicablemente, corrió directo a la línea de fuego. Sobre el hormigón manchado de sangre, una agente de policía yacía desplomada, con el carmesí extendiéndose por su chaleco antibalas. Nadie se atrevió a acercarse, pero él sí, junto a su fiel pastor alemán, corriendo para ponerla a salvo. Toda la ciudad lo presenció. Todo el departamento de policía se quedó atónito. Un padre mecánico había hecho lo que incluso los oficiales entrenados dudaban en hacer. Nathan Carter nunca imaginó que su sábado por la mañana se desarrollaría así. A sus 36 años, el exmarine había construido cuidadosamente una vida tranquila en los suburbios de Boston, lejos de la violencia que una vez definió sus días. Su robusta figura, de 1,83 metros de altura y músculos forjados durante años de servicio militar, se movía con eficiencia practicada por su taller mecánico cada día. La piel curtida por el sol y el cabello castaño corto enmarcaban unos ojos que albergaban una profunda experiencia. Orbes azul grisáceos que habían visto demasiado, perdido demasiado. Una leve cicatriz recorría su hombro izquierdo, un recordatorio permanente de Fallujah, aunque esa no era la herida que más dolía. Habían pasado 3 años desde que el cáncer le arrebató a Sarah. 3 años desde que sostuvo la mano de su esposa mientras se desvanecía en una estéril habitación de hospital. Su espíritu, una vez vibrante, finalmente se rindió a la enfermedad que la consumía por dentro. Ese día, cambió su uniforme de gala por un mono. Abandonando una carrera militar que de repente no significaba nada sin ella al volver a casa. Lo único que importaba ahora era Astrid, su hija de 8 años, con el cabello rubio miel de su madre y esos mismos llamativos ojos azules que podían pasar de la risa a la preocupación en un instante. Astrid lo era todo. Inteligente para su edad, devoraba cómics y novelas de fantasía con igual entusiasmo, a menudo leyéndole a Rex, su pastor alemán de 5 años, como si entendiera cada palabra. Quizás así fuera. El perro había llegado a sus vidas poco después de la muerte de Sarah, un cachorro que Nathan había adoptado impulsivamente de un refugio, pensando que Astrid necesitaba algo que amar y que no la abandonara. Rex había crecido hasta pesar 32 kilos, lleno de lealtad y protección. Su pelaje negro y canela relucía de salud, sus ojos inteligentes siempre seguían los movimientos de Astrid. Su barrio en Dorchester había cambiado en los últimos años. Antaño un refugio de clase trabajadora donde todos conocían a sus vecinos, se había vuelto cada vez más inestable. La banda de motociclistas Iron Vultures había expandido su territorio, llevando el tráfico de drogas y la violencia a calles donde antes los niños jugaban libremente. La confianza en las fuerzas del orden se había erosionado tras varios escándalos que involucraban a agentes corruptos, dejando a los residentes atrapados entre delincuentes que mandaban en la noche y policías en los que ya no creían. La agente Amanda Blake comprendía esa desconfianza mejor que nadie. A sus 32 años, había pasado 8 años luchando contra el crimen y la corrupción con igual fervor, ganándose elogios por sus arrestos y enemigos por su negativa a mirar hacia otro lado. Su rostro anguloso, enmarcado por su cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño reglamentario, mostraba la expresión decidida de quien había elegido el camino más difícil. La pequeña cicatriz en su barbilla provenía del cuchillo de un traficante hacía 2 años. Él intentó sobornarla primero y luego, al negarse, intentó matarla. Lo arrestó con sangre aún goteando por el cuello. Su misión actual había consumido 6 meses de minuciosa investigación. Los buitres de hierro ya no se dedicaban solo a traficar drogas. La inteligencia sugería que se habían dedicado al tráfico de armas, adquiriendo de alguna manera armas de uso policial que deberían haber sido destruidas. Alguien dentro del departamento les estaba proporcionando información y equipo. Amanda se había ofrecido voluntaria para ir de incógnito.
Conocer su reputación de persona honesta la hacía la menos probable de ser sospechosa como investigadora. La mañana comenzó como cualquier otra para Nathan y Astrid. Caminaron hacia el mercado de agricultores a 3 cuadras de distancia. Rex caminaba junto a ellos sin correa. Nunca la necesitaba. Astrid charlaba sobre su último libro. Algo sobre dragones y caballeros. Mientras Nathan escuchaba a medias, con la mente puesta en el trabajo de transmisión que le esperaba en la tienda. El aire otoñal traía indicios del invierno que se avecinaba, y tomó nota mental de comprarle a Astrid un abrigo nuevo pronto. Sara ya habría elegido uno. Pasaban por el viejo estacionamiento de la calle Hancock cuando todo cambió. El agudo estallido de disparos rompió la calma matutina, seguido de gritos y el sonido de pies corriendo. Nathan instintivamente empujó a Astrid detrás de él mientras la gente huía a su lado. Sus rostros eran máscaras de terror. A través del caos, la vio, una agente de policía, tirada en el asfalto, intentando arrastrarse detrás de un coche aparcado mientras el carmesí se extendía por su hombro izquierdo. 2 figuras vestidas de negro se movían entre las sombras del garaje, con las armas en alto. El servicio de la gente. El arma de hielo yacía a pocos metros de donde ella la había dejado caer, con la mano apretada desesperadamente contra la herida. El entrenamiento militar de Nathan entró en acción. Su mente calculaba ángulos, distancias, amenazas. Pero más fuerte que el entrenamiento era la pequeña mano de Astrid en la suya, su voz temblorosa al susurrar palabras que lo cambiarían todo. «Papá, tenemos que ayudarla». Las palabras lo golpearon como agua helada. Su hija, al ver a alguien en peligro, esperaba que actuara. Esperaba que fuera el héroe que siempre había creído que era. A Nathan se le encogió el pecho al inundarle los recuerdos. Arena y calor, el peso de un rifle, los rostros de los hombres con los que había servido que no habían regresado a casa. Había dejado ese mundo atrás. Se prometió a sí mismo que nunca más se pondría en peligro. Porque Astrid lo necesitaba entero y vivo. Pero el oficial estaba muriendo. Podía verlo en cómo sus movimientos se volvían lentos, como el charco de sangre se expandía. Los tiradores se estaban reposicionando, preparándose para terminar lo que habían empezado. Y su hija lo observaba, esperando a ver qué clase de hombre era realmente su padre. Nathan divisó la tienda de la esquina a 6 metros de distancia. Su dueña, Margaret Wilson, miraba ansiosa por el escaparate. Tomó una decisión en un instante y cargó a Astrid. Corrió hacia la tienda, prácticamente tirándola dentro. «Llama al 911», le dijo a Margaret con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Manténla a salvo. No dejes que mire». Antes de que Astrid pudiera protestar, antes de que su mente racional pudiera detenerlo, Nathan ya corría. No alejándose de los disparos, sino directamente hacia ellos. La distancia hasta el oficial herido parecía infinita e instantánea. Las botas de Nathan golpearon el asfalto mientras Rex se adelantaba. Los instintos del perro se alinearon con la intención de su amo. Una bala pasó zumbando junto a la oreja de Nathan, tan cerca que sintió el calor de su paso. Otra chispa rebotó en el hormigón a centímetros de su rodilla, pero no se detuvo. No podía detenerse. No cuando vio los ojos marrones y desesperados de la gente, fijos en él con una mezcla de sorpresa y esperanza. Rex llegó primero, colocándose entre la gente y los tiradores. Su ladrido profundo resonó en los edificios. El sonido era primitivo, amenazante, la voz de un depredador protegiendo a su manada. Por un segundo crucial, los disparos se detuvieron. Si por sorpresa o por la necesidad de recargar, Nathan no lo supo ni le importó. Se deslizó los últimos metros de rodillas, ignorando la piel que se rasgaba a través de sus vaqueros, y agarró a la agente por debajo de los brazos. «Te tengo», dijo, aunque no estaba seguro de que ella pudiera oírlo por encima de los ladridos continuos de Rex y la reanudación de los disparos. Ella pesaba más de lo esperado. El chaleco, el cinturón del equipo, peso muerto por la pérdida de sangre. Los músculos de Nathan aún en forma,
a pesar de 3 años de vida civil, se tensaron mientras la arrastraba hacia atrás, hacia la cubierta de un camión de reparto. Una bala le alcanzó en el brazo, desgarrando la chaqueta y la carne con una intensidad abrasadora. Nathan gruñó, pero no dejó de moverse. Usando su cuerpo para proteger a la oficial mientras se movían, Rex se movía de un lado a otro, impredecible y feroz, manteniendo la puntería del tirador desviada. 6 metros, 57 centímetros. Finalmente, bendita cubierta al rodear el camión, Nathan se quitó la chaqueta de inmediato, presionándola con fuerza contra la herida del hombro de la oficial. Sus ojos estaban vidriosos, la conmoción se apoderó de ella. «Quédate conmigo», ordenó, recurriendo a su entrenamiento de primeros auxilios de combate. «Mírame. ¿Cómo te llamas?» «Blake», logró decir. «Amanda Blake». «Bien, Amanda, estarás bien. Viene la ayuda». Ya podía oír las sirenas acercándose. Su propio brazo palpitaba, la sangre manaba por su camisa. Pero podía esperar. La herida del hombro era la prioridad. Mantuvo la presión mientras usaba la mano libre para revisar si había otras lesiones. Profesionales y tranquilos a pesar del caos que los rodeaba, los tiradores huyeron al oír las sirenas. Desaparecieron en el laberinto de callejones que obviamente conocían bien. Rex regresó al lado de Nathan, alerta, pero ya no agresivo. Su hocico manchado de espuma por los ladridos. Las cámaras de seguridad de 3 edificios diferentes lo habían grabado todo. La carrera desesperada de Nathan, su protección contra Amanda, la intrépida intervención de Rex. Cuando los primeros coches patrulla entraron en escena, Nathan pensó que el peligro había pasado. Se equivocó. Los agentes que acudieron vieron a un civil cubierto de sangre agachado sobre uno de los suyos. Vieron a Rex todavía con el pelo erizado, mostrando los dientes a cualquiera que se acercara demasiado rápido. Vieron lo que esperaban ver. Una amenaza, no un héroe. Armas desenfundadas. Le ordenaron a Nathan que se alejara de Amanda para tirarse al suelo y controlar a su perro. «Estoy intentando ayudarla», dijo Nathan, sin apartar las manos de la compresa. «Ha perdido mucha sangre». Los tiradores se dirigieron hacia el este por el callejón. Pero el sargento Dante Cross, el comandante de turno que había llegado con la segunda oleada de unidades, no estaba interesado en la versión de Nathan. Alto y delgado, con cabello rubio meticulosamente peinado y fríos ojos grises que nunca parecían parpadear, Cross tenía la mirada de alguien que juzgaba la culpabilidad antes de hacer preguntas. Su tez pálida. Sus rasgos afilados le daban un aspecto casi depredador mientras estudiaba la escena. «Aseguren al civil», ordenó Cross. «Controlen a ese perro y que alguien lleve a Blake al hospital». Los paramédicos finalmente llegaron hasta Amanda, tomando el relevo de Nathan con eficiencia profesional. Mientras la subían a una camilla, ella intentó hablar para decirles que Nathan la había salvado, pero Cross no la escuchaba. Su atención estaba fija en Nathan. Lo observaba con una intensidad que hacía que los instintos militares de Nathan gritaran «peligro». Las siguientes horas se convirtieron en una pesadilla de procedimientos y sospechas. Nathan fue llevado a la comisaría, donde un técnico de emergencias médicas le trató el brazo antes de que lo colocaran en una sala de interrogatorios. Rex fue retirado por control de animales a pesar de las protestas de Nathan, destinado a un centro de cuarentena hasta que se pudiera evaluar su nivel de amenaza. Lo peor de todo es que Astrid fue puesta bajo custodia protectora por los servicios de protección infantil. El trauma de ver a su padre arrestado agravó su miedo. Margaret Wilson, la dueña de la tienda que albergó a Astrid, había intentado explicar lo que había presenciado, pero su declaración fue archivada sin aparente interés. La narrativa ya se estaba escribiendo y no incluía a héroes civiles. En la sala de interrogatorios de los Stark, que olía a café quemado y desesperación, Nathan se enfrentó a Cross por encima de una mesa de metal, marcado por años de enfrentamientos similares. El estilo de interrogatorio de Cross era de guerra psicológica. Largos silencios, preguntas repetidas,
implicaciones envueltas en observaciones aparentemente casuales. El exmarine Cross anotó, leyendo el expediente de Nathan. Experiencia en combate. Diagnóstico de TEPT después del alta. Perdió a su esposa hace 3 años. Eso es mucho trauma, señor Carter. A veces el trauma lleva a la gente a hacer cosas inesperadas, como salvar a un policía. Nathan mantuvo la voz serena, reconociendo las tácticas de interrogatorio, como estar en el lugar exacto en el momento exacto. ¿Sabes qué me parece interesante? Cross se recostó. Su costoso reloj reflejaba las luces fluorescentes. Los buitres de hierro sabían exactamente dónde estaría el agente Blake. Se suponía que era un puesto de vigilancia confidencial. Así que, o teníamos una filtración en el departamento o alguien externo sabía de la operación. Llevaba a mi hija al mercado de agricultores. Revisé las grabaciones de seguridad de todos los sábados del último año. La misma ruta, la misma hora. Cross sonrió, con una expresión que no llegó a sus ojos. Conveniente. Una rutina que te pone justo donde necesitas estar. 2 agentes más jóvenes, Liam Morrison y Finn Walsh, observaban por la ventana de observación. Ambos de unos 30 años, se habían unido al cuerpo con ideales de justicia que 5 años en el puesto no habían logrado desbaratar. Intercambiaron miradas preocupadas mientras Cross continuaba con su agresivo interrogatorio. «Esto no me parece bien», murmuró Liam. Era corpulento y serio, con un pelo pelirrojo que se negaba a mantener la longitud reglamentaria. El tipo corrió hacia los disparos. Su perro protegió a Blake. ¿Por qué lo tratamos como a un sospechoso? Finn, más alto y moreno, con la complexión de un corredor, negó con la cabeza. Cross se ha comportado de forma extraña con toda esta investigación de los buitres de hierro. ¿Recuerdas cuando esas armas desaparecieron de la evidencia? Descartó las preguntas enseguida. Mientras tanto, Amanda Blake libraba su propia batalla. Se despertó en el hospital y descubrió que su departamento trataba a su rescatador como un posible cómplice. A pesar de que los analgésicos le nublaban la mente y de las órdenes del médico de descansar, exigió acceso a una computadora y comenzó su propia investigación. El historial de Nathan Carter contaba una historia de honor y sacrificio, múltiples condecoraciones, una estrella de bronce por rescatar a 3 marines heridos de una emboscada en Afganistán. Había dejado el ejército no por trastorno de estrés postraumático, como sugirió Cross, sino para cuidar de su esposa moribunda. Sus finanzas mostraban a un hombre que vivía al día, destinando cada dólar que le sobraba a la Universidad de Astrid. El taller mecánico donde trabajaba le daba excelentes referencias. Honesto, hábil, nunca faltaba un día. Excepto cuando Astrid estaba enferma. No se trataba de una criminal. Era una heroína incriminada. La investigación de Amanda dio un giro más oscuro al acceder al archivo de los buitres de hierro. La expansión de la banda coincidió precisamente con varias discrepancias en la sala de pruebas. Armas registradas como destruidas tenían números de registro superficial que coincidían con los recuperados de arrestos de bandas. Alguien dentro las estaba armando, y ese alguien sabía de su posición de vigilancia. Pensó en el comportamiento de Cross en la escena, en la rapidez con la que había actuado para aislar a Nathan, en cómo desestimó las declaraciones de los testigos. Se formó una terrible sospecha, una que hizo que la herida de su hombro pareciera trivial en comparación. En el taller, los textos de la escena del crimen procesaron el espacio de trabajo de Nathan con una minuciosidad innecesaria. Buscaban pruebas de conexiones con bandas, residuos de drogas, cualquier cosa que respaldara la teoría de Cross. Lo que encontraron, en cambio, fue un dispositivo de escucha, de calidad profesional, escondido bajo el banco de trabajo de Nathan. Canstens, de Asuntos Internos, llegó en una hora. A sus 40 años, tenía la eficiencia desgastada de alguien que había visto demasiada corrupción como para sorprenderse por nada. Su cabello oscuro, recogido con severidad, enmarcaba un rostro que no revelaba nada al examinar el dispositivo. «Esto es asunto del departamento»,
le dijo en voz baja a su compañero. El número de serie coincide con nuestro inventario. La pregunta es quién lo autorizó y por qué está aquí. El enfoque de la investigación cambió, aunque Nathan permaneció bajo custodia. El equipo de Carstens rastreó la autorización del dispositivo. Cross lo había autorizado hacía 6 semanas para una vigilancia autorizada que no aparecía en ningún archivo oficial. La munición que había alcanzado a Amanda coincidía con muchas. Denunciado como robado de la sala de pruebas, un robo que Cross había investigado personalmente y declarado irresoluble. Las piezas se estaban encajando, pintando un panorama de corrupción más profundo de lo que nadie quería admitir. Nathan llevaba 48 horas retenido cuando Amanda, en contra de las órdenes médicas, se dio de alta del hospital y llegó a la comisaría. Su brazo izquierdo estaba inmovilizado, su rostro pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos ardían de determinación. «Necesito hablar con el sargento Cross», le contó al oficial de guardia sobre el caso de Nathan Carter. Cross apareció en minutos, con una expresión cuidadosamente neutral. «Oficial Blake, debería estar recuperándose. Nathan Carter me salvó la vida. Estoy dispuesto a testificarlo. También estoy dispuesto a testificar que mi posición de vigilancia solo la conocían 3 personas. Yo, el teniente Morrison y usted». Algo brilló en los ojos de Cross. Cálculo. Quizás un atisbo de preocupación. Obviamente, todavía estás afectado por el trauma, Blake. Quizás debería hablar con asuntos internos sobre las armas que faltan en las pruebas. Sobre cómo los buitres de hierro siempre parecen saber nuestros movimientos. Sobre ese dispositivo de escucha encontrado en el garaje del señor Carter. La comisaría se había quedado en silencio. Los oficiales fingían trabajar mientras se esforzaban por escuchar la confrontación. El rostro de Cross se había sonrojado, su compostura se quebró. «Ten mucho cuidado, Blake. Acusaciones como esa pueden acabar con carreras». «Sí», dijo Constance Hall, con aire de haber sido convocada. «Claro que sí». Levantó una carpeta sellada por el IIA. «Sargento Cross, necesito que me acompañe. Tenemos algunas preguntas sobre sus registros financieros, en concreto los $50,000 depositados en una cuenta en el extranjero vinculada al apellido de soltera de su esposa. Lo que siguió fue el desmantelamiento sistemático de una red de corrupción que había operado durante 2 años. Cross había empezado con poca monta, ignorando arrestos menores a cambio de dinero. Pero Leon Marsal, el líder de los buitres de hierro, vio una oportunidad. Le ofreció a Cross una colaboración que pasó de la protección a la colaboración activa, incluyendo el suministro de armas e inteligencia. Amanda se había estado acercando demasiado a la verdad. Su vigilancia del depósito de armas de la banda amenazaba con exponer no solo a los buitres de hierro, sino también la participación de Cross. El ataque contra ella pretendía parecer un incidente de pandillas, con Nathan posicionado para asumir la responsabilidad, ya sea como cómplice o como daño colateral desafortunado. Cross había estado vigilando a Nathan durante semanas, conociendo su rutina, sabiendo exactamente cuándo atacar, pero no habían contado con los instintos de Nathan ni con la ferocidad de Rex. Ciertamente, no habían anticipado la supervivencia y determinación de Amanda. El asalto a los buitres de hierro se produjo 3 días después. Nathan, finalmente liberado, se había ofrecido voluntario para ayudar. Su conocimiento del combate urbano y las habilidades de rastreo de Rex resultaron invaluables. La operación se centró en un complejo de almacenes cerca del puerto, donde la inteligencia sugería que la pandilla almacenaba su dinero para armas. La lluvia golpeaba los techos metálicos mientras los equipos tácticos se posicionaban. Nathan, con un chaleco prestado, guió al equipo de Constance a través del laberinto de contenedores. Rex, finalmente liberado de la cuarentena, trabajó con Liam para despejar posibles puntos de emboscada. Los sentidos del perro eran más agudos que cualquier tecnología, alertando a los pandilleros ocultos antes de que la imagen térmica los detectara.
Cross también estaba allí, tras haber quedado con Lyon para advertirle sobre la inminente redada, un último acto de traición que Constance había anticipado. Con un micrófono, Cross se convirtió en el testigo estrella contra sí mismo al exponerle toda la conspiración a Lyon, advirtiéndole que moviera las armas antes del amanecer. Cuando los focos se encendieron y las sirenas sonaron, se desató el caos. Los hombres de León se dispersaron, pero Rex ya había marcado sus rutas de escape. Sus ladridos guiaron a los equipos hacia los sospechosos que huían, mientras que el conocimiento táctico de Nathan ayudó a coordinar el cerco. Al final, 17 pandilleros fueron arrestados junto con suficientes armas para armar una pequeña milicia. La expresión de Cross cuando Constance lo arrestó personalmente fue de incredulidad que se transformó en resignación. El juego había terminado y todos lo sabían. El juicio que siguió causó sensación. La evidencia de las comunicaciones de Cross, los registros financieros y la grabación del cable crearon un caso irrefutable. La fiscal Evelyn Torres, conocida por su tenacidad, presentó metódicamente cómo un oficial jurado había traicionado su juramento para obtener ganancias, poniendo en peligro tanto a sus compañeros oficiales como a civiles. Amanda testificó sobre su investigación, con voz firme al describir el ataque y la intervención de Nathan. Las imágenes de seguridad se reprodujeron en las pantallas del tribunal, mostrando la heroica carrera de Nathan bajo los disparos, la intrépida protección de Rex y los desesperados primeros auxilios que le salvaron la vida. Cuando Nathan subió al estrado, la sala permaneció en silencio. Habló simplemente de esa mañana, de llevar a su hija al mercado, de ver a alguien en peligro, de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué había arriesgado su vida por un desconocido, su respuesta resonó más allá de la sala. Mi hija estaba observando. Necesitaba saber que cuando alguien necesita ayuda, no se calcula el riesgo, se actúa. Eso es lo que nos hace humanos. Cross recibió 25 años de prisión por corrupción, intento de asesinato y tráfico de armas. León Marsal recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Otros 17 conspiradores recibieron diversas sentencias. El caso desencadenó una reforma masiva en los procedimientos de manejo de pruebas y la supervisión interna del Departamento de Policía de Boston. Nathan recibió la medalla al valor ciudadano de manos del alcalde, aunque se veía incómodo con su traje prestado bajo los flashes de las cámaras. Lo que más significaba era Astrid en primera fila, radiante de orgullo. Rex, sentado inmóvil a su lado. A pesar de la multitud, la ciudad había encontrado un héroe inesperado en un mecánico afligido que solo quería criar a su hija en paz. El taller donde trabajaba Nathan vio cómo sus clientes se triplicaban, ya que los ciudadanos agradecidos llevaban sus coches al hombre que les había devuelto la fe en la valentía cotidiana. Nathan contrató a 2 asistentes para gestionar el exceso de asistentes, creando empleos en un barrio que los necesitaba desesperadamente. También empezó a impartir clases gratuitas de defensa personal y primeros auxilios en el centro comunitario. Habilidades que, según él, todos deberían tener. Rex se certificó como perro de terapia con Astrid como su guía junior. Visitaron hospitales y escuelas. La presencia serena de Rex y el entusiasmo de Astrid reconfortaban a quienes lo necesitaban. La niña que perdió a su madre encontró un propósito en ayudar a otros a sanar. Amanda se convirtió en una visitante habitual de la casa de los Carter. Al principio, venía a agradecer a Nathan, luego a ver cómo se recuperaba. Después, simplemente porque disfrutaba de su compañía, le enseñó a Astrid ajedrez y juegos de cartas que agudizaban el pensamiento estratégico. Ayudó a Nathan con la burocracia de las reclamaciones de indemnización a las víctimas. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, se convirtió en parte de su rutina. Había algo sanador en sus experiencias compartidas. Amanda comprendía la pérdida, tras haber perdido a su pareja en un tiroteo 5 años antes. Nathan comprendía el peso de la supervivencia, la culpa que conllevaba ser quien se marchaba. Juntos, encontraron un equilibrio, cada uno llenando vacíos que el otro desconocía.
6 meses después del tiroteo, el Boston Common estaba pintado de dorado al atardecer otoñal. Astrid corría delante con Rex. Los dos perseguían hojas caídas mientras los corredores vespertinos sonreían ante su entusiasmo. Nathan y Amanda caminaron más despacio. Un silencio cómodo entre ellos había reemplazado la necesidad de una conversación constante. «Nunca te di las gracias como es debido», dijo Amanda de repente, rozando su brazo recuperado con el suyo. «No solo por salvarme la vida. Por creer en la justicia cuando el sistema falló, por demostrarle a Astrid que la integridad importa». Nathan la miró, notando cómo el sol poniente iluminaba el reflejo ámbar de sus ojos marrones. «Luchaste por mí cuando todos los demás supusieron lo peor. Eso es suficiente agradecimiento». «No», dijo Amanda, deteniendo su caminata. «No lo es». Se giró para mirarlo de frente, con expresión seria pero suave. «Nathan, estos últimos meses, vine a tu casa a agradecerle a un héroe. Pero me quedé porque encontré una familia. Tú, Astrid. Incluso Rex, me has dado algo que no sabía que me faltaba». La mano de Nathan encontró la suya. Sus dedos callosos se entrelazaron con los suyos, más pequeños. El roce fue respuesta suficiente, pero habló de todos modos. «A Sara le habrías gustado. Siempre decía que necesitaba a alguien que pudiera desafiarme, que me mantuviera honesto. Alguien que pudiera amar a Astrid tanto como ella». «¿Y lo hago?», preguntó Amanda, aunque ambos sabían la respuesta. Astrid había empezado a llamarla tía Mandy, luego solo Mandy, y últimamente, a veces, con cuidado. «Mamá, sabes que sí», dijo Nathan, acercándola más. A su alrededor, Boston continuaba con su rutina nocturna. Pero en su pequeño círculo de conexión, el tiempo pareció detenerse. Astrid los vio detenerse y corrió de vuelta, con Rex pisándole los talones. Observó sus manos unidas, la cercanía que los unía para compartir calor, y su rostro se iluminó con una sonrisa que podría haber llenado de energía a la ciudad. «¿Por fin se van a casar?», preguntó con la franqueza de una niña de 8 años. «Porque Rex y yo llevamos una eternidad esperándolos». Amanda rió, un sonido brillante contra el aire otoñal. Nathan negó con la cabeza, sonriendo a su pesar. «Probablemente deberíamos salir primero, chaval. Las citas son para gente que no se conoce». Astrid declaró. «Ya se conocen. Mandy sabe que le echas demasiada azúcar al café y que dejas los calcetines por todas partes. Sabes que canta en la ducha y no sabe cocinar nada más que huevos. Rex sabe que le da golosinas cuando no la ves. ¿Qué más hay?». Como si estuviera de acuerdo. Rex ladró una vez, meneando la cola mientras miraba a los 3 humanos que se habían convertido en su manada. El pastor alemán que se había lanzado contra el fuego pareció entender que la verdadera victoria no estaba en la violencia evitada, sino en la familia preservada y expandida. Amanda se arrodilló a la altura de Astrid, con la voz seria. «¿Cómo te sentirías al respecto? Si tu papá y yo, si nos convirtiéramos en una verdadera familia». Astrid le echó los brazos al cuello a Amanda, casi derribándola. «Ya elegí mi vestido para la boda. Es azul como el de mamá. Papá me enseñó fotos. Ella querría que él fuera feliz. Ella querría que tuviera a alguien que me leyera, me enseñara ajedrez y hiciera sonreír a papá de nuevo». Nathan se unió al abrazo. Sus fuertes brazos los rodearon a ambos mientras Rex se apretaba contra sus piernas, completando el círculo. En ese momento, en un camino común en Boston Common, una nueva familia se solidificó. No nacida de orígenes convencionales, sino forjada en la crisis, puesta a prueba por la injusticia y fortalecida por la decisión. El sol se puso tras el horizonte, pintando la ciudad de tonos ámbar y rosa. Caminaron juntos a casa, Astrid entre Nathan y Amanda, de la mano entrelazada sobre la cabeza de ella mientras se balanceaba entre ellos. Rex trotaba delante, alerta como siempre, pero relajado, sabiendo que su gente estaba a salvo. El garaje, la placa, los recuerdos de violencia y pérdida.
Nada de eso desapareció, pero se transformó, se convirtió en cimiento en lugar de peso. Nathan seguía reparando coches, pero ahora también enseñaba a los veteranos cómo adaptarse a la vida civil. Amanda seguía usando el uniforme, pero con una fe renovada en la justicia que representaba. Astrid aún extrañaba a su madre, pero había aprendido que el amor se multiplica en lugar de reemplazar. 3 meses después, en una clara mañana de invierno con nieve cubriendo las escaleras del juzgado, Nathan Carter y Amanda Blake intercambiaron votos en una sencilla ceremonia. Astrid fue la dama de honor. Rex portó los anillos con los anillos atados al cuello. Liam y Finn fueron los padrinos de boda, Constance y Margaret entre el pequeño grupo de testigos. La jueza que ofició la ceremonia fue la misma que presidió el juicio de Cross, y sonrió al declararlos marido y mujer. Del caos, el coraje, de la injusticia, la verdad, de la pérdida, el amor renovado. Que su unión sea tan fuerte como el carácter que ambos han demostrado. Mientras se besaban, Astrid y Rex ladraron. Uno de risa, otro de alegría. Y el fotógrafo capturó un momento que luego colgaría en su sala de estar. Un padre que huyó hacia el peligro. Una madre que luchó por la verdad. Una hija que nunca perdió la fe. Y un perro que los había protegido a todos. Tras ellos, a través de las ventanas del juzgado, Boston se extendía bajo el sol invernal. Una ciudad donde un momento de valentía había resonado, tocando vidas y reconstruyendo la fe de maneras que nadie podría haber predicho. El mecánico que solo quería tranquilidad había encontrado un propósito. El policía que luchó solo había encontrado un compañero. La chica que perdió a su madre había encontrado una familia multiplicada. Y el pastor alemán que se lanzó contra el fuego había encontrado su manada completa y protegida. A veces los héroes llevan capas. A veces llevan placas o uniformes. Pero a veces llevan overoles manchados de aceite y solo quieren llevar a su hija al mercado de agricultores. Nathan Carter era todo esto y nada de eso. Simplemente un hombre que eligió la valentía cuando más importaba, y al hacerlo, descubrió que el mayor rescate no era rescatar a alguien del peligro, sino construir algo que valiera la pena proteger de las cenizas de la pérdida. Mientras la pequeña comitiva nupcial se dispersaba en la mañana invernal, Astrid tiró de la mano de Nathan. «Papá, ¿esto significa que Rex se lleva otra medalla por ser el mejor portador de anillos?» Nathan rió, alzándola en brazos a pesar de sus protestas de que era demasiado grande para esas cosas. «Creo que Rex se ha ganado todas las medallas que necesita. Tiene a su familia. Eso vale más que todo el reconocimiento del mundo». Amanda se apoyó en el hombro de Nathan. Su anillo de bodas reflejó la luz. «Hablando de familia, hay algo que probablemente deberíamos decirte, Astrid». Los ojos de la niña se abrieron de par en par con esperanza. «¿Vas a tener un bebé?» «Todavía no», dijo Amanda, sonriendo ante la decepción que se dibujó en el rostro de Astrid. «Pero hemos empezado el proceso de adopción de un niño llamado Marcus. Tiene 6 años, perdió a sus padres el año pasado. Necesita una familia, y pensamos, voy a ser hermana mayor». El grito de alegría de Astrid hizo que las palomas se dispersaran desde las escaleras del juzgado. Rex ladró en respuesta, meneando la cola frenéticamente. «¿Cuándo puedo conocerlo? ¿Le gustan los perros? ¿Compartirá mi habitación?» Mientras la recién formada familia Carter Blake caminaba hacia su coche, hablaban sobre la decoración de la habitación, sus colores favoritos y si a Marcus le gustarían los cómics. La ciudad a su alrededor seguía su ritmo. Pero para quienes presenciaron su historia, los oficiales que aprendieron a cuestionar órdenes que no les parecían correctas, los ciudadanos que vieron cómo la valentía común triunfaba sobre la corrupción, los niños que vieron a una familia reconstruirse tras la tragedia, Boston se sentía un poco más segura, un poco más esperanzada, porque Nathan Carter había corrido hacia un tiroteo, no como un soldado ni un héroe, sino como un padre y un ser humano que no podía alejarse de alguien necesitado. Y en esa simple y devastadora decisión, le recordó a toda una ciudad que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él.
que la justicia no es solo una obligación profesional, sino una responsabilidad personal. Y que el amor verdadero, no termina con la pérdida, sino que se fortalece, abrazando nuevos corazones, dispuestos a arriesgarlo todo por el otro. La historia del padre soltero que corrió hacia un tiroteo se contaría en comisarías y centros comunitarios, en cuentos para dormir y en retrospectivas de noticias. Pero para Nathan, Amanda, Astrid y Rex, fue simplemente el comienzo de su historia. Una familia forjada en la crisis, unida por elección propia y protegida por una lealtad que ninguna fuerza en la tierra podría